Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Lejos de Dios. Imagínate si un verso como este, te voy a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y nos dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Imagínate si comprender hoy este versículo correctamente, a lo que se refiere, nos pudiese demostrar qué tan rápido nos alejamos de Dios. Por eso este versículo, para conocer y mirar también a luz del entendimiento de cómo espiritualmente uno se aleja de Dios inmediatamente, para que entonces, consciente de eso, también sepamos lo inmediato que nos unificamos, que vivimos unidos en armonía y venimos a hacer de nuestra voluntad la voluntad de Dios. Así que tengo unas notas y todo lo voy a dejar aquí en este video, en los comentarios. Nos alejamos de Dios al instante que en nuestros pensamientos regresamos a los hábitos y actitudes contrarios al estado de felicidad que es el reino de Dios. Vimos como ejemplo Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, pero te voy a compartir 2 versículos más y después al final voy a dejar una lista de otros versículos que también nos hablan de lo mismo. Porque cuando nosotros entendemos lo que el diablo es, entonces podemos reconocer al diablo cómo actúa dentro de nosotros. Y tal vez esto que estoy diciendo, tal vez suene raro por la forma en cómo tú entiendes, interpretas o crees y defines al diablo como alguien fuera de ti, como el causador de todo esto en el mundo. Y no, entendamos verdades espirituales para que crezcamos en lo que estas enseñanzas realmente nos quieren demostrar para elevar nuestro estado de vida. Entonces vamos a conocer lo que esta realidad espiritualmente es y cómo a través de las Escrituras, Nuevo Testamento, se identifica. Y nos daremos cuenta, cómo tan inmediatamente nos alejamos de Dios, por qué, cómo, y también cómo inmediatamente nos podemos unificar. Entonces continúo. Ya vimos el ejemplo de Primera de Pedro 5:8. Vamos a mirar Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36, y dice: ten cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. Recordemos o entendamos cuando las Escrituras nos habla del corazón. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo, ¿ves?, a esta bomba cardiovascular, o el corazón metafóricamente, como bíblicamente lo expresa, se está refiriendo a nuestra mente, a nuestros pensamientos, porque de aquí salen entonces las actitudes, los hábitos, las conductas, las palabras y las acciones que hacemos. Entonces, cuando vemos el corazón, no se está refiriendo a esto, se está refiriendo a nuestra manera de pensar. Entonces, por eso nos dice: tengan cuidado, no dejen que su mente, que su corazón se entorpezca con actividades, con entretenimientos, ¿ves?, con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. Mira esto, las preocupaciones de esta vida.
No dejen que ese día los agarre desprevenidos. ¿Y a qué se refiere a ese día que los agarre desprevenidos? Y es como inmediatamente uno se puede distraer en su mente y alejarse de Dios. ¿Por qué? Por irse a distraerse con actividades o con preocupaciones, como el versículo nos dice. ¿Y cuándo ese día los puede agarrar? Todos los días. Lamentablemente, mucha gente vive siempre ese mismo día. Siempre vive en su presente, en las preocupaciones de lo que el futuro traerá, o en la miseria, agonía, dolor y sufrimiento de lo que el pasado causó. Viven hoy, que es jueves, viven pensando en que el mañana viernes empieza el fin de semana. Y la ansiedad, el deseo de voy a festejar, a parrandear, voy a entretenerme porque me voy a distraer de mi presente ahora mismo. ¿Y dónde está Dios, su reino, felicidad, paz y contentamiento? Siempre presente. Y si nosotros no estamos conscientes de esa verdad en nuestro presente, entonces estamos lejos de Dios. También nos continúa diciendo el verso 36 o 35, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente. El versículo 36, manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Tenemos que ver esto entonces en contexto, del tipo de literatura que estamos leyendo, pero por ser literatura espiritual, siempre el mensaje va a ser el mismo para todas las personas, por ser un mensaje y enseñanza espiritual. Cambiará el marco histórico, pero la verdad espiritual siempre presente. Y aquí a lo que se está refiriendo es cuando nos dicen manténganse siempre alerta, pues es siempre ese consejo de estar alerta porque hay tantas realidades que quieren alejarte de Dios. Hay tantas situaciones que la vida naturalmente, días, momentos, experiencias, situaciones inesperadas, van a tratar de alejarte de Dios. Y si intencionalmente no estás listo, atento, presente, enfocado, entonces están en lo opuesto, desenfocado, entretenido, distraído. Y lo que nos dice aquí, los hombres vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre, nos dice, y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. En el sentido de orar sin cesar, es ser activo en mente, en palabras y en acciones, diligente en procurar, ¿ves? Como nos dice, ser suficientemente fuerte para resistir todas estas verdades de la vida que causan en muchos vivir lejos de Dios. Y que entonces uno pueda ser fuerte en el espíritu de la mente, en el sentir de por guardar la felicidad, la paz y el contentamiento que siempre presente es por ser las representaciones del reino eterno de Dios, por ser una verdad espiritual.
Entonces uno es el que se esfuerza. Se esfuerza a estar animado, a estar atento, a estar sobrio. ¿Por qué? Porque el día, como nos dice aquí, del Hijo del Hombre, vendrá. Y eso en contexto refiriéndose a que cada día te dará esa experiencia que tiene el potencial para demostrar tu fuerza, tu poder espiritual, tu centralización y unidad en Dios. O revelará tu ignorancia, tu debilidad, tu entretenimiento, tu apego a, como leía ahorita, a las preocupaciones. ¿Ves? Vendrán esos sinsabores y esas experiencias, preocupaciones, entretenimiento, que demostrarán lo que de verdad está aquí. Y el último versículo es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 y 8. Y dice, así que manténganse en guardia, no dormidos. ¿Ves? Uno dormido es uno distraído. Como los demás, estén alertas y lucidos. ¿Ves? Estén, como que decís, prendidos, alumbrados, iluminados, resplandezcan. Todo eso, lenguaje metafórico, diciendo está despierto. Estén alertas, lucidos. El versículo 7 nos dice, es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz estemos lucidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. ¿Y dónde se encuentra nuestra salvación? Se encuentra en el entendimiento y nuestra responsabilidad para vivir nuestra salvación, para vivir nuestra unión al reino de Dios, a la felicidad, paz y contentamiento que siempre presente es. Entonces te voy a compartir unas características que la Biblia nos enseña de cómo inmediatamente uno se aleja de Dios. He usado este ejemplo. Durante la semana, personas pueden tener sus reuniones religiosas, pueden asistir a templos, sinagogas, a un culto, y pueden estar presentes físicamente ahí, pero lejos de Dios en sus mentes. Porque como decía el versículo que leímos hace unos minutos, están pensando en el viernes me voy de fiesta y me voy para allá. Y el cuerpo aquí en el templo y no están en sintonía con nada. Porque están viajando lejos de su presente. O si no, también están en sus preocupaciones. ¿Qué me pasó? ¿Por qué esto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cuándo esto sucederá? Dios mío, ayúdame en esto. Preocupados y no presentes. Y así de inmediatamente, lejos de Dios. Entonces, cuando miramos otros versículos, déjame leer las notas aquí, dice, este alejamiento es causado por nuestros hábitos, actitudes y formas de pensar. ¿Cómo? Vamos a ver esta pequeña lista de cómo pensamos que inmediatamente nos aleja de Dios. La forma egoísta de pensar, esa naturaleza egocéntrica en nosotros, el egocentrismo de nosotros puede hacer infeliz a uno, ya que el mundo no gira en torno a uno mismo. Y es esa centralización en mi yo deseo,
yo quiero, esto tiene que ser así, esto va a ser así. Y esa forma de pensar que constantemente uno está buscando cómo todo yo lo controlo o hago que funcione para mí. No le presto atención ni a necesidades, ni a bienestar, ni a otros intereses de otras personas, porque lo que busco es cómo esta otra persona me puede servir en ayuda a lo que yo quiero. Y así es la mentalidad egocéntrica que constantemente tenemos. Y eso nos aleja de Dios. Vemos en Mateo capítulo 16, versículo 24, y lo voy a buscar aquí, y es cuando Jesús le dice a Pedro, en el versículo 23 creo que fue que le dijo, apártate de mí, Satanás. Mateo 16, 24, vamos a leer del versículo 23 y 24. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Y la palabra Satanás en arameo hebreo significa adversario, oponente, opositor. Cuando vemos el contexto de la historia, vemos como Pedro se estaba oponiendo a, según el Evangelio, el cuento más significativo de la historia para el crecimiento espiritual del mundo occidental. Nos cuenta de esta verdad, cómo Jesucristo le está diciendo a las palabras de su amigo, aléjate, Satanás, adversario, oponente, no te opongas, no seas opositor a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque la historia estaba en un momento culminante y como nos enseña, Jesucristo tenía que morir para resucitar. Y lo significativo que todos esos símbolos representan. Pero enfocándonos en esa mentalidad egoísta, vemos como Pedro, por cuanto él quería satisfacer su mentalidad egoísta, en el contexto, Pedro deseaba, como muchos esperaban y deseaban, un reino sociopolítico. Él no quería que Jesucristo muriera, porque según el texto, pues entonces Pedro no iba a poder estar, ¿ves?, en su mentalidad egoísta, en su beneficio. Él quería que Jesús fuera el rey, el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, el rey que iba a destronar a los romanos. Y así pues el hombre iba a estar posicionado en lugares de poderes altos. Y no, la enseñanza, el cuento para el crecimiento espiritual nos revela verdades del ser interior, verdades de cómo entonces lo que tiene que ver con nuestra forma de pensar nos aleja o nos acerca a Dios. Y eso entonces es el objetivo de estas enseñanzas. Y vemos en el versículo 24, porque ves, Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. Es tu yoísmo, tu forma egoísta de ver las cosas. Mi beneficio, yo quiero para mí. Y así le decía, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tiene que abandonar su propia manera de vivir. En otras versiones, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. En la versión que tengo en la Biblia dice, tiene que abandonar su egoísta manera de vivir. Tomar su cruz y seguirme. Y tomar su cruz, metafóricamente hablando, es
Es abandonar esa mentalidad de uno. Por eso lo llaman, es morir. Tomar la cruz es equivalente a dejar de ser de esa forma. Es morir a esa mentalidad egoísta tuya. Para que entonces puedas renacer, resucitar, revivir a una nueva conciencia y mentalidad que entonces te acerque a Dios. Vemos ese primer punto de ese ser egoísta, cuando uno inmediatamente se va a esa mente de uno, esté donde esté, y esto puede pasar cualquier momento del día, que rápido te puedes ir en esa mente e inmediatamente te vas, te sales de la zona, entras a ese estado de te dormiste, te distraíste. Es como a veces cuando uno está con una persona y de momento uno nota a la persona así. Tú nunca le has hecho como que, mira, hey, hey, y ahí como que te dormiste, te enlembaste, te fuiste Y así de inmediato sucede esto diariamente. Y si no estamos alerta, y por eso las enseñanzas o el énfasis en el crecimiento espiritual, porque es ese crecimiento natural y es uno estar atento, prestarle atención a todas estas realidades de la vida que inmediatamente nos pueden causar distracción o mucho sueño y nos ponen en ese estado dormido y nos alejamos de la vida, de Dios, del presente, de la hora, de lo justo, lo puro, lo correcto, lo verdadero, lo bueno, la paz, felicidad y contentamiento. Otro de esos que nos roban, el enojo. Vemos en Mateo capítulo 5, versículo 22. El enojo es enfocarse en cosas que causan enojo. Decepción e indisposición puede hacer que se pierda de vista lo que genera gratitud, entusiasmo y esperanza. Entonces vamos a ver ese versículo, Mateo capítulo 5, versículo 22, donde nos dice, pero yo os digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Wow, cuando vemos todos estos, ves mucho lenguaje metafórico, figurativo. ¿A qué se refiere caer en el juicio? Como nos dice, quedarás sujeto al juicio. Si te enojas con alguien, como vemos en la pequeña descripción, enfocarse en cosas que causan enojo. Cómo uno se distancia, se aleja inmediatamente de Dios. A la que empiezo a pensar y me empiezo a enfocar en esto que me causó enojo. Este me hizo esto, esto no se va a quedar así. Yo me voy a vengar. Y uno comienza inmediatamente, se pone a correr esa mente rápido y a traer y a unificar, a unir emociones, sentimientos, más pensamientos, y eso genera poder y genera entonces ese estado. Y en ese estado inmediatamente se alejó uno de la vida, de la paz, de la calma, de la hermandad, del amor, de la compasión, de la misericordia. Y vemos cómo nos podemos alejar de Dios así de rápido. Y así las Escrituras nos llaman la atención para que estemos atentos. Porque en ese estado, como nos dice, uno cae en el juicio de Dios. ¿Ves? En ese estado, en esa mente, que las acciones en esa mente van a causar. Van a causar una cadena de que vas a sembrar en esa mente y vas a recibir, vas a cosechar.
Y en esa mente enfadada, enojada, uno dice muchas cosas o hace cosas que después se arrepiente o después ves las consecuencias, las justas retribuciones por las acciones que uno hizo en esa mentalidad enojada, como juicio, ¿ves? Ahí está el juicio. Va a ser eso que vas a recibir para atrás. Causa y efecto, la ley que nadie se escapa. Y eso es lo que esta escritura nos dice. Y por eso es, si en esa mentalidad sigues y llamas a uno idiota y sigues así, ves, siguen escalando las situaciones. ¿Y qué nos dice? Corres peligro de que te lleven al tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Los fuegos del infierno se refiere, metafóricamente hablando, a la acumulación de, ¿ves?, las actividades que uno hace, las acciones que en esa mente enojada, enfadada, que uno llama gente idiota, ¿ves? Es por todo como uno está lejos de Dios, lejos del amor y lejos de las características y acciones que llevan al amor, a la paz, a la calma, a la hermandad. Uno está en otra página, lejos de Dios, y me la va a pagar, y es un idiota, y es un... Y esas acciones en esa mente van acumulando como una cuenta de banco, van acumulando. ¿Y qué van a dar? Resultados. Y los resultados son el sufrimiento, lo que metafóricamente, bíblicamente, llama el infierno. Como ese fuego, el fuego que quema, representando al dolor y sufrimiento que esa mentalidad, lejos de Dios, causa en la gente. Porque están lejos de la paz, lejos de la justicia, lejos del bienestar. Y por estar lejos de esas verdades, están en las tierras apaches, como decir, están en otras tierras, y esas otras tierras, el rencor, el odio, la hostilidad y todas esas características en ese estado te van a dar dolor y sufrimiento, fuego, infierno. Ese infierno que el ser humano entonces ve, se causa a sí mismo diariamente, lejos de Dios. Otro de el control, Mateo 6:34. Mateo 6:34. El control dice, el deseo de controlar todo puede robar la felicidad, ya que no se puede controlar todo. Aquí nos dice el versículo, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Y es esa mentalidad que todo lo quiere controlar. Y ves, nos alejamos de Dios en ese momento, que entonces estamos tratando de organizar todo, que todo tiene que salir al beneficio de uno. Y como esto lo alineo también al primer punto, a esa mentalidad egoísta. Y como nos da el consejo, cada día trae sus situaciones. Entonces uno debe vivir presentemente, ¿ves? Vivir hoy. No me voy a ir a mañana, porque mañana no es una realidad. Es algo que entonces yo puedo comenzar en mi presente a crear fantasías de lo que posiblemente mañana, lo que llamamos mañana, que no existe, no es una realidad, porque lo único que es ahora. Pues entonces en mi ahora me alejo de Dios por pensar en ilusiones, por dejar mi mente, ¿ves?, el corazón, dejarlo emocionarse con sueños. Y por eso el énfasis de hoy. Continuamos con la codicia.
La codicia puede esconder la alegría, ya que siempre habrá alguien con cualidades que se desean tener. Mateo capítulo 6, versículo 21 nos dice: donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Y vemos esto de la codicia, y eso puede aplicarse a tantas diferentes realidades. Y materiales, codicias, entonces, como vemos, aquella persona tiene unas cualidades, habilidades, wow, que en vez de uno admirar y reconocer y decir, wow, esta persona está a este nivel, a este grado, uno puede decir, yo reconozco que yo no estoy en ese grado, pero puedo llegar a este grado, dado que me dé yo tal vez al mismo conocimiento, entrenamiento que esta persona que está a este grado se ha dado. Pero lo triste es cuando uno, en el estado de uno, lo que hace es codiciar y en esa ambición, celo de otras personas, cómo son, cómo viven, y de bienes materiales. Y por eso, donde esté tu tesoro, si tu tesoro está en la codicia, ya sean materiales o sean de bienes naturales, en el sentido de cualidades, características, o donde se aplique todo lo que tiene que ver con la codicia o ser codicioso, si en eso exterior está tu tesoro, pues allí estará tu mentalidad, tu corazón también en esa separación de Dios. Porque no se está reconociendo el presente de todo lo que es. Y el reino de Dios es que siempre en el presente uno esté completo, lleno, feliz, en paz, en armonía con la vida, por la realidad de la presencia del reino de Dios. Cuando yo en el presente me siento que no soy o que no estoy completo, es porque estoy alejado de Dios. Porque se supone que en este crecimiento espiritual el fin es que uno en su ahora, en su ser, en su corazón, reino y mente, esté feliz, satisfecho, agradecido. Reconozca esta realidad en su vida, porque reconoce cómo operan las cosas y porque está atento a todo lo que lo puede alejar de Dios y procura estar enfocado, como los consejos que hemos visto, a responsabilizarse para estar apegado a Dios, unido, cerquita, en unión con Dios. Otro de los, el odio. Mateo 5:44 nos habla del odio, y como definición aquí, el odio puede afectar el bienestar mental y hacer que se viva envuelto en emociones negativas. Mateo 5:44 nos dice, pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Y vemos, esto es más claro para ir continuando, cómo necesitamos, ¿ves?, estar pendiente de nuestra mente. Porque como leímos al principio, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vemos aquí los ejemplos de quién es este adversario, diablo. Y puede ser nuestro propio ser.
nuestros propios pensamientos, que en un instante algo sucede durante el día que quiere levantar un pensamiento para alejarnos de Dios. Y si no estamos atentos, ¿ves? Como Pablo decía, con el casco bien puesto, o con la corona de vida que Apocalipsis menciona, la corona de vida. O Santiago, bienaventurado el varón, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y cuál es esa corona de vida? ¿Ves? Estamos hablando de los pensamientos, de la mentalidad por la cual uno vive. Otro de ellos, el cuidar del cuerpo. Y vemos en Mateo capítulo 22, versículo 39, donde la ley eterna, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y vemos lo necesario del cuidado del ser, del cuerpo, de uno, y ver lo significativo que uno es. Ver esa misma esencia y realidad en todos y en otros. Nos dice aquí en las notas, cuidar el cuerpo, no tratar el cuerpo con el respeto que se merece. Puede robar la felicidad y el amor propio. Y así es esos pensamientos que inmediatamente quieren alejar a uno. Muchas veces uno se mira al espejo, estoy un poquito, o en ese tipo de cadena de pensamientos o situaciones que sucedieron en el pasado y uno las trae a mente e inmediatamente le quieren causar a uno culpabilidad y dolor. Y cómo a todo esto uno reconoce lo que quiere alejar a uno de Dios. Y cómo nos unificamos, ¿no? Esos pensamientos para aquí no se van, porque uno se aprende a respetar, amar, a reconocer que uno es templo de Dios y que vive en unión feliz. Y eso lo guarda y lo preserva. Otra, procrastinar, y ya estamos terminando, procrastinar. Juan 5:17. Hablando de la procrastinación, nos dice como notas que es el acto de posponer deliberadamente tareas importantes en favor de otras que son menos importantes. Y cuando hemos hablado mucho de cómo nos distraemos por muchas cosas y así procrastinamos. Cuando le prestamos atención a nuestro presente y a esta verdad siempre que es del reino de Dios, felicidad, paz, contentamiento, procuramos en nuestro presente vivir lo que nos resta de vida en aquellas características, esa versión de nosotros más elevada, en el sentir de, imagínate, uno procurar hacer, buscar todo lo que motiva a uno y excita a uno a esos intereses significativos que resonan con el propósito de uno, con lo que más a uno le gustaría hacer o le gusta hacer diariamente. Cómo uno se enfoca y saca el tiempo para hacer eso diariamente. ¿Ves? Esos objetivos más elevados de uno que le traen gratificación, le traen contentamiento, le traen significado y valor a lo que uno hace. ¿Y dónde se hace eso si no es en el presente? Y la procrastinación procura alejarnos de eso. Y por eso el versículo Juan 5:17 nos dice, estoy en Juan 5:17, ahora nos dice, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja
y yo también. Ese yo diría que es uno de estos versículos sólidos que nos centralizan a esta verdad de la vida que siempre es en acción o es presente. Por eso mi Padre siempre trabaja. Es como decir, la ley de la verdad, justicia, amor, perfección, paz y todo lo que Dios es, todo atributo, cualidad, característica. Dios como la fuerza universal divina. Dios como la ley absoluta que siempre es. Siempre trabaja, siempre está activo, siempre está presente, siempre es. Y en esa conciencia, ¿ves? En esa mentalidad, uno también es. Uno reconoce, como decía al principio, cuando la voluntad de uno, ¿ves? Cuando los pensamientos, deseos, la voluntad de uno viene a ser la voluntad de Dios. Es cuando uno está atento en su presente, despierto, y reconoce esta verdad siempre presente y eterna. El amor, la justicia, la paz, la felicidad, el bienestar y la buena voluntad siempre presente. Y es unificar su ser, el ser de uno, en todo lo que eso es. Y así vivir en tal conciencia, enfoque, dirección. Y que las palabras, pensamientos y acciones salen en ese sentido. Y así la voluntad de Dios es la voluntad de uno y la voluntad de uno es la voluntad de Dios. Entonces, en conclusión, procura que sean puros, transparentes tus pensamientos, emociones y acciones, reflejando quién tú eres de verdad, completamente alineado en unidad, como acabé de decir anteriormente. Prácticamente, completamente en unidad es cuando tu voluntad es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es tu voluntad. Estos versículos demuestran esta realidad que enfrentamos diariamente y los comprometidos con nuestro crecimiento espiritual que tenemos que estar. Esta lista de versículos que voy a dejar aquí, no los voy a leer todos, porque son significativos, pero cuando miramos la historia de Jesús siendo tentado en el desierto, esto está en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, siendo tentados por el diablo. ¿Ves? Cuando ahora basado en este video podemos darnos cuenta de qué nos aleja de Dios inmediatamente. A eso es lo que el diablo en estas historias se está refiriendo, personificando a esos pensamientos en uno que tienen el poder, ¿ves? Porque son fuerzas espirituales, pensamientos que tienen el poder de alejarnos de Dios, como la lista que vimos. Y a eso es lo que vemos en esta historia, como el diablo y Satanás, como pensamientos dentro de una persona los pueden llevar a alejarse de Dios. Y vemos a Jesucristo en contexto: apártate de mí, aléjate, Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y vemos toda esa victoria. ¿Por qué? Por estar cerca de Dios, estar alerta y despierto, estar consciente y responsabilizarse. Y es cuando la voluntad de uno es la de Dios. También otros versículos bien conocidos como Juan capítulo 8, versículo 44, cuando Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Ves? Su padre, el diablo.
Los deseos de su humana naturaleza es lo que los lleva a ustedes. Y por eso, en contexto, los querían matar o que estaban causando todo el mal en su hipocresía, viviendo alejados de Dios. El padre es el diablo, metafóricamente hablando, de ese espíritu que opera dentro de las personas que se niegan a obedecer a Dios, como Pablo claro lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 2. Otro de los versículos tenemos a Efesios capítulo 6, versículo 11, que nos habla de la armadura de Dios para uno ponerse, vestirse con toda la armadura de Dios para que uno pueda resistir esos dardos y acechanzas del diablo, del enemigo, de esos pensamientos que cuando durante el día les quieren venir, cuando la vida presenta diferentes situaciones inesperadas y vienen esos pensamientos y uno no me voy a alejar del reino de mi Padre. Yo voy a preservar la paz y esos pensamientos fuera de mí y los cambio inmediatamente con pensamientos como nos dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 13. Todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo bueno, en esto pensaré. También otros versículos como Santiago capítulo 4, versículo 7. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Y eso es, cuando te vengan esos pensamientos, no, para afuera. Resistid. Y así el último, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. ¡Wow! Este versículo significativo porque nos demuestra esta verdad espiritual y nos demuestra esta guerra espiritual que siempre diariamente sucede dentro de seres humanos. Y aquí en este lenguaje metafórico simbólico, en Apocalipsis capítulo 12, cuando leemos desde el versículo 1 hasta el 10, como vemos en este versículo 9, cuando nos dice, y este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, quien engañaba a todo el mundo. ¿Ves? Está poniendo en contexto, en un versículo, todos los ejemplos que he dado en este video. Cómo está personificando con este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo, el enemigo de todo. Está personificando a ese ser interior capaz de alejarnos de Dios. Cuando pensamientos surgen en nosotros y nos arrastran, nos llevan, nos dejamos ir, nos entretienen, nos distraen. Y eso lo personifica como este gran dragón. Y por eso esta guerra espiritual interna. Y nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Espíritu de vida. Es nuestra conciencia, es nuestra madurez desarrollada en unión con Dios. Es esa mente divina formada en nosotros que nos da el empoderamiento durante el día y la vida para mantenernos constantemente en unión ante las adversidades o ante la vida, por el fin de que en esa mentalidad preservamos siempre el estado de paz, felicidad, contentamiento, lo que las Escrituras llaman la vida eterna. Aquí dejo la lista de otros versículos. Hay otros versículos y todos estos versículos
Cuando uno entiende el lenguaje, uno entonces dice, wow, mira cómo estas enseñanzas bíblicas utilizan un lenguaje metafórico, simbólico, figurativo para demostrarnos verdades diarias, para así responsabilizarnos, ¿ves? Crecer no tan solo en el entendimiento de ellas, pero crecer en nuestro empoderamiento para corregir y vivir esa felicidad eterna, esa unión con Dios. El crecimiento espiritual es la práctica enfocada para mantener nuestro estado de felicidad y unión con Dios siempre. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.